Bendiciones. Hoy la reflexión de la 12ª convocatoria estudiantil del Instituto Teológico de la Gran Comisión es sobre la pureza de corazón. Me enfocaré en la importancia de la pureza de corazón en los hombres y cómo afecta su trato a las mujeres. Reflexionaremos sobre este tema basado en el consejo del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 2. Por favor, abran sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 2. Me dan un amén cuando estén listos. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es respecto a cómo el hombre debe tratar a la mujer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que todo lo que hablemos y reflexionemos en este día sea de tu agrado. Amén. La pureza abarca una serie de aspectos doctrinales de enseñanzas. En esta reflexión nos concentraremos en lo que dice la Biblia respecto al tema de la pureza, porque la palabra de Dios es pura, como dice Proverbios 35, ¿verdad? Cuando se hace una reflexión sobre algún tópico, algún tema, es recomendable siempre hacer una pausa para pensar, para meditar, para tomar en cuenta los detalles, los detallitos, el significado de lo que estamos reflexionando. Es una ponderación, básicamente. La Biblia nos ofrece suficiente información sobre el tema. Nos habla de que la pureza es tener manos limpias, es inocencia, es el estado de estar libres de culpa. El justo es puro, diríamos, y el puro es justo, ¿verdad? La pureza es requisito esencial para la santidad. Hoy en día se habla mucho de pureza en relación a lo sexual. Sin embargo, la pureza está estrechamente relacionada con la santidad. Los santos se mantienen puros por estar apartados de la inmoralidad, de la vida pecaminosa, de la perversión, de la fornicación, de abstenerse de tener relaciones a destiempo o inapropiadamente. Los santos viven apartados del pecado, de la vida mundana, no viven pecando, por lo tanto se afanan por mantenerse puros a cada momento. En la Biblia, en 1 de Juan 3:9 dice que ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Amén. Un buen cristiano logra ser puro para agradar a Dios y cumplir sus mandamientos. No cometerás actos impuros como el adulterio, ¿verdad? Eso está claro. La Biblia habla de que nadie, ningún ser humano puede agradar a Dios sin antes ser puro, sin antes ser santo. Así lo dice nuestro Padre, nuestro Dios en Levítico 11:44, y lo dice bien claro: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aleluya, amén. La Biblia dice también en Salmos 24:3-4: solo puede subir al monte de Dios y entrar a su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos ni hace juramentos a su nombre. En general, el término pureza, se menciona docenas de veces en la Biblia. En mi Biblia versión Valera de 1960, en la sección de concordancia temática, pureza es descrita como carácter de vida, como cualidad de lo espiritual. El primer versículo para ilustrar pureza en la sección de concordancia temática de mi Biblia es Gálatas 5:16. Lo puede buscar. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16: dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Tomando en cuenta estas palabras de Pablo,
sobre lo que no es puro y lo que es puro, ahora podemos ser más efectivos en reflexionar sobre el tema frente a creyentes y a ustedes, estudiantes tan distinguidos de esta clase del Instituto Bíblico, la Gran Comisión. Para ser claros y efectivos es necesario enfocarse en un aspecto del tópico de la pureza, porque no tenemos el tiempo suficiente. Por eso nos enfocamos en la pregunta, ¿cómo se debe tratar a las mujeres, verdad? La respuesta común y tradicional es que a las mujeres hay que tratarlas bien, ¿verdad? Esa es la respuesta. Para mí esa respuesta no es suficiente, porque se hace superficialmente. Eso es una respuesta política en el mundo ahí afuera, que así se dice. Una respuesta de boca. Es como cuando nos pregunta, cuando nos pregunta alguien o nos preguntan, ¿cómo tú estás? Y respondemos, bueno, estoy bien, cuando en verdad no queremos decir que estamos bien, queremos decir otra cosa, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta la contesta Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 2, que citamos al principio de esta reflexión. No hay mejor respuesta que esa. Clara y directa, aparentemente sencilla, es transparente porque viene de Dios, es inspirada, tiene fundamento. ¿Cómo se deben tratar a las mujeres? Pablo le dice a su pupilo Timoteo, a su estudiante Timoteo, que se deben tratar con toda pureza. Pablo lo dice clarito, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. En esta respuesta, en este consejo de Pablo, se destaca el término pureza, ¿verdad? El término pureza. Pureza. ¿Qué quiso decir Pablo con la palabra pureza? Bueno, podemos abundar mucho sobre el significado y lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Diría que de diferentes maneras. Bueno, diría que es suficiente entenderlo si concluimos que la pureza es todo lo contrario, todo lo opuesto a los deseos de la carne. En el mensaje del apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, que mencionamos hace un momento, él nos enseña que la pureza se logra andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. El Espíritu y la carne son opuestos. Pablo lista en Gálatas, el capítulo 5, versículos del 16 al 24. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 24. Las obras de la carne. Las obras de la carne que no representan pureza. No lo representan. Vamos a buscarlo ahí. Dice, si hacemos una reflexión honesta sobre la lista de las obras de la carne, si la hacemos honestamente, ¿verdad? Sabremos si en verdad estamos llevando a cabo una vida de pureza. Eso es personal. Pablo dice que esas obras de la carne son, y lo voy a leer directamente de la Biblia, ¿eh? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Observen bien, Pablo dice bien claro que los que practican tales cosas que son impuras, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios. Amén. En la versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual, que tengo aquí también conmigo, los versículos del 16 al 21 del capítulo 5 de Gálatas, lo pueden buscar ahí, son presentados de la siguiente manera, en referencia cuando el apóstol Pablo habla de obedecer el Espíritu. Estos versículos dicen, el 16 dice,
capítulo 5 de Gálatas, 16, dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. El versículo 17 dice: porque a los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. El versículo 18 dice: pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. El versículo 19 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en su matrimonio. Mira, dice aquí, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. El versículo 20 dice: adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Miren lo que dice el versículo 21 de la versión actual de la Biblia: son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Amén. Eso lo dice Pablo. Vamos a hacer una pausa ahora y preguntarnos entonces: ¿quiénes heredarán el reino de Dios? Pablo dice que los que son guiados por el Santo Espíritu, los que somos de Cristo, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, heredarán el reino de Dios. Los que son puros de corazón, los que verdaderamente manifiestan con su comportamiento la pureza del fruto del Espíritu. Eso lo dice Pablo en Gálatas 5, 22 al 24, que podemos leer también. Ya lo tienen ahí, Gálatas 5, capítulo 5, 22, 24. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo que son de Cristo han crucificado con sus pasiones, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así dice. Así que tomando en cuenta estos versículos, esta enseñanza, uno tiene la oportunidad de hacer una reflexión profunda, verdadera, sobre la situación particular de cada uno de nosotros, para entender si uno está dejando que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, o si uno se está dejando llevar por los deseos de la carne. Así que reflexione usted y piénselo. Yo estoy reflexionando sobre eso. He estado reflexionando. Deténgase un momento. Sea intencional en su pensamiento. Eso es personal. Usted sabe dónde está. Usted sabe si su vida está siendo guiada para satisfacer los deseos de la carne nada más. O si usted anda en el Espíritu y manifiesta lo puro del fruto del Espíritu. La pureza se contrapone al pecado. La pureza es así. Se contrapone al pecado, a la maldad, a la desviación moral. Cuando una persona se dice ser pura, es porque siente que no tiene imperfecciones morales, contradicciones, no tiene doble ánimo, como dice Santiago, hipocresías y flaquezas de la carne, no las tiene. Está libre de preconcepciones y de deseos mundanos, inmorales. El término pureza, si indagamos, si investigamos
¿De dónde proviene? Yo encontré que proviene del latín purus y del griego pairos o piros, que significa fuego. Todos sabemos que cuando se pasa algo por el fuego, cualquier objeto material, cualquier metal como el oro, que Dios lo usó en el tabernáculo y lo ha usado, ¿verdad? Cuando se pasa algo por el fuego, cuando se pone en sacrificio un animal, al final se logra la pureza. Quedan cenizas en algunas ocasiones, pero queda algo puro. Aleluya. Se logra una renovación. La pureza es lo limpio que queda. No es lo malo, no es la basura. Lo que queda es la pureza, lo que no tiene mezcla. El fuego logra eso. La pureza es como el pan sin levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Del pan, la hace crecer, la hace expandirse, le añade otro componente a la harina, la mezcla, ¿verdad? Infla la masa. La levadura mala, si es mala principalmente, representa la maldad oculta, el pecado que contamina. El pan con levadura, sabemos todos que se pudre en unos días. Ponga un pan ahí en su cocina y lo verán, un par de días, el pan con levadura se pone verde, se va como oscureciendo, no se puede comer, ya hay que botarlo a la basura. Cuando añadimos levadura mala, mensajes tergiversados por ignorancia, o sin ninguna ignorancia, intencionalmente, cosas falsas al evangelio verdadero, lo leudamos. Le añadimos la levadura de los fariseos, como dijo Jesús. Le añadimos hipocresía. La hipocresía en verdad es la levadura que hace crecer las cosas a uno, ¿verdad? La hipocresía es levadura, porque hace que uno se vanaglorie por las obras que hacemos. Así se echa a dañar la sana doctrina. Cuando hay levadura no hay pureza. Cuando yo como pan con levadura, yo siento que me da más hambre. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Jesús es el verdadero pan de vida, el pan que quita el hambre para siempre. Por eso hay que comer el pan de vida que nos da Cristo. El pan de Cristo tiene sustancia, alimenta, no es hueco, no es vacío, no es vano. La pureza no es vana. La pureza no tiene lascivia, no tiene malas intenciones. Si hacemos un contraste, por ejemplo, sobre la pureza en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, notaremos que en el Viejo Testamento la pureza se recuperaba por medio del sacrificio de animales, derramamiento de su sangre. Cuando estábamos en pecados, impuros, veníamos ante Dios y Dios nos decía, sacrifícame animales dependiendo de lo que tú pudieras tener, y derramar la sangre de esos animales y estar en estricta obediencia a la ley. Eso esperaba Dios, ¿verdad que sí? En el Nuevo Testamento la pureza se logra simplemente a través de aceptar el sacrificio del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús de Nazaret, aleluya, y tener fe en Él, creer que en su resurrección se logra por medio del arrepentimiento de pecados, aceptar a Jesús. Por eso reflexiono que la mejor definición que tenemos sobre lo que es en verdad la pureza no es más que Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Cristo es pureza, Él es la pureza personificada. No podemos ser puros sin Cristo, no existe eso, jamás. Haga todo lo que usted quiera hacer químicamente y no lo va a lograr. No podemos ser puros sin primero haber muerto en la carne. No podemos ser puros sin primero haber muerto en la carne y luego haber nacido de nuevo en Cristo. Tenemos que morir primero, arrepentirnos y nacer de nuevo para ser santos en la justicia de Cristo. En verdad, la pureza es un requisito principal para la santidad, para uno ser santo, honesto y sincero, ser santo como Dios es santo, aleluya. En el Sermón del Monte, Cristo dijo una beatitud tan significativa acerca de la pureza. Él lo dijo y lo podemos encontrar en Mateo 5:8. Mateo 5:8. Búsquelo en su Biblia. Mateo 5:8. Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Repítalo conmigo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo es el único justo en el corazón. Cristo es el único justo, el único con el corazón puro, el único que ha caminado sobre la faz de la tierra, que es puro. Por eso reflexiono que cuando nuestro corazón es puro, cuando es puro, no pensamos en lo malo, jamás. Porque un corazón puro es guiado por el amor de nuestro Cristo Jesús de Nazaret. Así aconsejó Pablo a Timoteo, porque Pablo tenía a Cristo en su corazón. Le dijo que a la mujer se le trata con toda pureza, toda pureza. Vamos a poner ese consejo de Pablo en contexto. Muy importante. Como aprendimos en el Instituto Bíblico, Pablo le escribe a Timoteo cartas para instruirlo sobre su comportamiento en la iglesia. Timoteo, que era un joven de unos 20 o 30 años, él fue criado por su mamá y su abuela, que eran judías y cristianas. Fue un joven que tenía un padre y su padre era griego. Timoteo es un nombre que significa en griego timo, honrar, teo, Dios, teo como de teología, ¿verdad? Teo que significa estudio, teología, estudio de Dios, teo significa Dios. O sea que Timoteo significa honrar a Dios. Desde pequeño fue instruido en la palabra. Era cristiano de segunda generación. Pablo lo conoció en uno de sus viajes misioneros y por 15 años lo entrenó, lo hizo su pupilo. Lo circuncidó, Pablo circuncidó a Timoteo para que fuera aceptado como judío, porque su padre era griego. Recordemos que en ese entonces y a lo largo de la historia del mundo el matrimonio con alguien no judío era prohibido. El fin fue que Pablo lo circuncidó y lo hizo pastor. Cuando recibió la carta, Timoteo ministraba ya la iglesia que Pablo había fundado en Éfeso. Y Éfeso es una de las ciudades romanas más poderosas del mundo antiguo, de la antigüedad, ¿verdad? Había corrupción allí, depravación sexual, idolatría, hechicería, la vida pecaminosa reinaba. Allí estaba la estatua de la diosa de Éfeso allá, que se consideraban que había muchas obras como parte de las maravillas del mundo. La diosa Artemisa, que tanto adoraban allí y que todavía algunos adoran, ¿verdad? Pablo alentó a Timoteo a tener un corazón puro, sin motivos o deseos ocultos, sin malas intenciones, y particularmente cuando se trataba de liderar o interactuar con mujeres, jóvenes o mayores, para evitar las tentaciones pecaminosas de la carne. Pablo consideró que Timoteo era tan joven, ¿verdad?, que podría ser tentado a un comportamiento no aceptable. Pablo estaba hablando por la iglesia, el bienestar y el desarrollo de la iglesia. Por eso él fue bien específico a Timoteo, un pastor joven, para que con su ejemplo él tratara a las mujeres más jóvenes como hermanas, con toda pureza, con toda acnea. Así dije acnea, A-G-N-E-A. El idioma griego, acnea, significa pureza o castidad. La reflexión sobre el consejo de Pablo acerca de las mujeres es que cuando uno tiene un corazón puro, uno no tiene motivo oculto al interactuar con personas del sexo opuesto a uno o cualquier otra persona, ¿verdad? Tiene un corazón puro la persona que sigue a Cristo, la que sigue las enseñanzas. Por eso tener un corazón puro significa tener un solo propósito, y ese propósito es servirle a Dios, obedecer a Dios para hacer su voluntad, para su gloria, aleluya. Como dice 1 Corintios 10:31, y lo pueden buscar en sus Biblias, Corintios 10:31. Yo lo tengo marcado y lo encuentro bien rápido. Dice Corintios 10:31, siempre que ustedes coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Amén. Eso dice Corintios 10:31. Amén.
Significa que todo lo que hagamos, todo, lo hagamos con pureza para honrar a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo libre de motivos y pensamientos ocultos, opacos. Aun cuando decimos buenos días, algo tan sencillo. Cuando saludamos a alguien, hello, hey, hello. No importa que sea del sexo opuesto, quien sea. Hay que hacerlo sencillamente de corazón, con sinceridad, aunque sea un extraño ahí. No hay nada malo en el caso de cortejar. No hay nada malo en cortejar a alguien que nos agrade, siempre y cuando se haga de buenas maneras y sin intenciones vanas o impuras. Eso va para los hombres y las mujeres. Hay que tener muy en cuenta cómo se corteja a una mujer o cómo se corteja a un hombre. La diferencia le establece la manera de cómo hacerlo sin caer en impurezas. Recuerdo haber escuchado a alguien decir, creo que una directora de un instituto bíblico, le habló a sus estudiantes una vez, que eran mujeres, para decirles que tuvieran mucho cuidado a su alrededor. Así les dijo. Le dijo, debo advertirles, mujeres jóvenes, estudiantes, debo advertirles, los hombres son bestias. Así les dijo. Y lo que le quiso decir a ellos, a esas mujeres, a ellas, diría yo, lo que le quiso decir a ellas, es que algunos hombres, no importan las edades, tienen la tendencia a propasarse y dejarse llevar por impurezas, impulsos carnales y percepciones que se tornan en humillaciones, abusos, feminicidios y trato dañino contra las mujeres. Mire, se estima que una de cada tres mujeres alrededor del mundo han sido víctimas de violencia física y sexual o emocional o psicológica. Esa información la he estado escuchando durante todo mi tiempo en la universidad y la publica regularmente las Naciones Unidas y organizaciones contra la violencia a la mujer. Así que estamos tratando a las mujeres en este siglo, hoy en día. Eso no es pureza, ¿verdad? No lo es. Cualquier mirada fuera de lugar a una mujer es un acto de adulterio. Es lujuria, una mirada fuera de lugar. Así que lo dice Mateo 5, 27 al 28. Y busquen sus Biblias ahí para que lo vean. Mateo 5, 27, 28. Aquí lo dice, mira. El mismo Cristo Jesús lo dijo en su sermón del monte. Él dijo, en Mateo 5, 27, 28, él dijo lo siguiente. Él dijo allí, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Amén. Es un pecado. Eso lo dijo Cristo. Mateo 5, 27, 28. Fíjense, no es solo mirar como algunos piensan. No es andar con gringolas en los ojos. Esos protectores que se colocan en los ojos de los caballos para que solo miren hacia adelante, sin distracciones y principalmente los caballos de carrera. Gringolas les ponen ahí. El versículo dice, el que mira y codicia, oiga bien, el que mira con lujuria y codicia tener una mujer, ajena o no, el que mira y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. El adulterio era penalizado con la muerte en aquel entonces. Jesús es claro al decir que no solamente los actos malos son pecados, sino también lo malo que uno piensa y siente, las verdades, intenciones malas del corazón constituyen pecado. Mirar a una mujer y codiciarla, fantasearla, mirarla con lascivia, es pecado. Eso no es puro. Pero hay que pensar en esto, hay una reflexión que hacer. Por eso hay que pensar que cualquier palabra inapropiada que salga de nuestra boca,
del corazón, de la mente, no es pura. Cualquier gesto, cualquier comportamiento malintencionado refleja lo que está en nuestro corazón y envía un mensaje equivocado. Pablo motivó a Timoteo a tratar a las mujeres con pureza, a todas las mujeres, jóvenes o mayores. Es muy fácil para un hombre decir, yo soy bueno porque mi intención es enamorarla sin ningún problema. Tener lo que está en el corazón. Por esa razón hay que cuidarse de lo que uno dice. Es muy difícil para un hombre ganar para Cristo el alma de una mujer con la que se ha propasado. Y viceversa. O una mujer a la que ha objetivado, a la que a menudo, consciente o inconscientemente, le ha faltado el respeto. Se le haría muy difícil ganar esa alma para Cristo después de haberle hecho un avance inapropiado, después de haberle dado una mirada dudosa, una mirada pícara, malintencionada, alevosa, con malicia, con gesto raro, con una acción rara, con un guiño de ojo no bienvenido, un acecho, algo así que atemoriza a la mujer, un deseo de poseer a la mujer, ajena o no, como hizo el rey David con aquella mujer llamada Betsabé. David cometió adulterio, él cometió asesinato, él tomó la mujer de un hombre que era un soldado suyo de su ejército y ordenó la muerte de ese hombre, para quedarse con su mujer, cuando la pureza no tiene que hacer en nuestro corazón, cuando no define nuestros pensamientos, cuando actuamos por impulsos malos y deseos carnales y tratamos a las mujeres como objetos sexuales, podemos de verdad perder nuestra credibilidad como hijos de Dios. Podemos perder nuestra credibilidad como hijos de Dios. Reflexiona que cuando se tiene esposa o esposo, uno tiene compromiso. Uno está llamado a mantener la pureza de la relación. Y la pureza no solo en asuntos de mujer y hombre, en todos los aspectos de la vida. Si al venir al templo, si al ir a la iglesia, o ir al trabajo, o caminar por las calles, o venir a estudiar al instituto bíblico, uno se enfoca solamente en cómo están vestidas las mujeres, los hombres, los maestros, las maestras, los administradores, es una distracción que no es el agrado de Dios, no es de Dios. Por eso reflexiono que hay que cuidarse mucho de lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale del hombre es lo que es impuro. Lo que sale del hombre es lo que es impuro. Así lo dijo Cristo en Mateo 15, 10 y 11. Y podemos buscarlo. Vamos a buscar lo que dijo Cristo en Mateo 15, 10 y 11. Mira, aquí lo dice. Dice, versículo 10. Luego Jesús llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Amén. Eso lo dijo Jesús. Reflexiono que hay que estar vigilante de lo que sale de nuestro cuerpo, de lo que sale de nuestra boca. Un descuido destruye tu credibilidad destruye tu credibilidad como testigo de aquel que es la verdad, que es Cristo Jesús. Por eso reflexiono que una pequeña desviación de lo que obviamente es la voluntad de Dios destruye tu credibilidad como buen cristiano. La destruye. ¿Cómo se logra entonces? Uno piensa, ¿cómo se logra un corazón puro? Bueno, para lograrlo es necesario arrepentirse, pedir perdón, hay que confesarse, hay que arrepentirse, venir a los pies de Cristo para lavar nuestra inmundicia, para poder ser limpios y renovados
de la mente y el corazón. Es necesario estar en Cristo para lograr pureza. No habrá condenación para los que estemos en Cristo. Jesús dice en su palabra, no habrá condenación para los que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Eso dice Romanos 8:1. Tomando en cuenta esas verdades bíblicas, reflexiono sobre esas palabras de Pablo a Timoteo. Y concluyo que para mantener la pureza de corazón, ay Señor, para mantener la pureza del corazón es indispensable la oración. Es indispensable recibir sabiduría de lo alto, más conocimiento de lo alto. Es un asunto de orar siempre, a cada momento, en busca de protección celestial. Dice así, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, dice el Padre nuestro. Así lo dice el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Padre nuestro, la oración modelo que Cristo nos enseñó, dice eso. Cristo nos enseñó a orar cada día para librarnos de las tentaciones, porque somos incapaces de hacerlo solos. Por eso hay que orar antes de levantarnos. Cuando nos levantemos, al abrir nuestros ojos, al abrir la boca para decir algo, hay que orar antes de contestar el teléfono, hay que orar antes de abrir las cartas, de las comunicaciones, las fotos, lo que sea que lleguen a través de diferentes medios a nosotros. Hay que tener mucho cuidado, hay que orar antes de comenzar una clase, hay que orar antes de ir a una cita médica, antes de ir al trabajo, a una cita con alguien que te va a dar un empleo, un abogado, con alguien, no importa, con un familiar. Hay que orar antes de tomar cualquier decisión en la vida, sea pequeña o grande. Hay que orar cuando seamos tentados a hacer lo malo. Hay que orar a lo largo del día y de la noche. Hay que orar por todo, como dice la palabra en Filipenses. Hay que orar para pedir perdón y para arrepentirse por haber tratado mal a alguna mujer, sea nuestra madre, nuestra abuela, nuestras tías, nuestra hija, nuestras hijas, sea esposa, sea hermana, sea novia, compañera, vecina, supervisora, familia o amiga, no importa quién sea, hay que pedir perdón. Comenzar siendo arrepentidos, pidiendo perdón para comenzar a purificar el corazón. Hay que permitir que la pureza sea la que define nuestros pensamientos. Por eso Pablo habla tanto de la renovación de la mente, nuestros pensamientos. Reflexiona que si tenemos comunión los unos con los otros y andamos en la luz de Cristo, nos vamos a liberar de la impureza. Si hacemos eso, demostramos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que andamos en Cristo. Él con su sangre nos limpió, nos limpiará. Nos limpia actualmente y nos limpiará de todo pecado y de todos los males cometidos contra el prójimo, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Reflexiono que hay que orar para llenarnos el corazón de las enseñanzas de las Escrituras. Guardar el corazón nuestro y guardar en él los dichos y los hechos de Dios para no pecar contra él, para mantenernos puros. Si hacemos eso, no importa con quién interactuemos, no importa en qué lugar estemos del mundo, nuestro trato a los demás y particularmente a las mujeres será guiado por la pureza de nuestro corazón. Así nuestro Padre Dios nos guardará y nos protegerá. Así Jesús y el Espíritu Santo nos guiarán por caminos limpios y llenos de fragancia del agrado de Dios. La respuesta a la pregunta de cómo el hombre debe tratar a las mujeres, a la mujer, ha sido respondida en estas reflexiones en base a lo que el apóstol Pablo le aconsejó a su pupilo Timoteo hace casi 2000 años. Le dijo que hay que tener eso en cuenta. Le dijo a Timoteo cómo tratar a las mujeres. Le dijo a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén.